Pues muy buenas tardes a todas y todos quienes están siguiéndonos desde nuestras redes sociales, quienes han tenido el interés y el tiempo por nuestro conversatorio, Evaluar para la disminución de desigualdades y violencias en razón de género. Nos da mucho gusto tenerlas y que nos estén acompañando. Muchas gracias a Elba, a Adriana, por las experiencias que nos van a compartir, por sus valiosas reflexiones que ahora vamos a escuchar. Este ejercicio de reflexión que convocamos desde ACEVAL, desde nuestro grupo Eval Gender México, es sumamente significativo por la gravedad de la problemática a la que nos convoca. ¿No? Los datos son muy evidentes en términos de que cada día 11 mujeres somos asesinadas y esto nos interpela como comunidad de evaluadoras, de evaluadores en términos de qué papel jugamos en torno a que las políticas y las acciones gubernamentales justamente vayan revirtiendo esta situación y permitan que las mujeres podamos vivir a una vida libre de violencia o de violencias. Desde ACEVAL tenemos una firme convicción de que la evaluación es una herramienta sumamente transformadora de las realidades y aspiramos a tener realidades con igualdad, con justicia y sin violencias, para que este llamado que hacen de ni una más ni una menos, justamente sean al final ya no sean parte de nuestra realidad, de nuestra cotidianidad, y que entonces podamos vivir en escenarios de paz con los derechos ejercidos. Entonces nos da mucho gusto tenerlas aquí, a partir del cual empezamos, me parece, una reflexión más profunda desde nuestra comunidad de evaluadoras, de evaluadores, y les agradecemos mucho al grupo, a la iniciativa de Eval Gender México por esta invitación y por este ejercicio al que nos convoca. Entonces, muchísimas gracias. Le dejo el micrófono a Edelit. Sí. Gracias. Bienvenidas, bienvenidos. El pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, y esto con el afán de sensibilizar al público en general de este gran tema que está urgente de atención. Y también sirve porque se saca a la luz varios temas, asuntos importantes de atender por parte de los gobiernos de distintos ámbitos. Desde Eval Gender hemos organizado este conversatorio que se titula Evaluar para la disminución de desigualdades y violencias en razón de género. Nos acompañan dos expertas y funcionarias y académicas. Y sí quisiera apuntar un poquito sobre el estado que tiene el tema del género y la evaluación, en el sentido de que en México, si bien contamos con el Coneval, que es un organismo que rige toda la materia de evaluación y también junto con la Secretaría de Hacienda, realmente la observancia del monitoreo, la evaluación de la política de igualdad a nivel nacional es competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y si bien ha habido avances en esta materia y de forma anual saca una encuesta, implementa una encuesta sobre la percepción de igualdad y no discriminación por razones de género, los resultados todavía son insuficientes. Y al respecto, la Auditoría Superior de la Federación, en una evaluación que realizó sobre la política de igualdad de género, señaló que los mecanismos de evaluación son limitados y también que las definiciones de la evaluación, el monitoreo, el seguimiento todavía no son robustas. Al respecto también generó algunas recomendaciones. Y en este sentido traigo esto a colación porque el tema que nos intersecta, evaluación,
género y en específico hoy violencia, pues todavía tiene mucha área de oportunidad, hay mucho por avanzar. Espero que este conversatorio les sea de mucho interés y sobre todo nos dé lugar a nuevas propuestas, a comentarios, a dudas, porque todo esto va abonando a la discusión. Muchas gracias y cedo ahora la palabra a Antonio de Haro. Muchas gracias, Edelit. A nombre también del Consejo Directivo de ACEVAL, nos honra mucho la presencia de nuestras distinguidas invitadas y expertas en este tema. Y para no hacer más tiempo, voy a permitirme leer una breve semblanza de quienes nos acompañan el día de hoy. Una parte nos acompaña la doctora Adriana Guadalupe Rivero Garza, quien es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana de León, maestra en Estudios de la Mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco. Tiene también un máster en Estudios Feministas y de Género en la Universidad del País Vasco en España y 25 años como docente e investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Fue consejera consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres entre 2012 y 2016, e integrante de la Delegación Oficial Mexicana ante la ONU en el 59 periodo de las sesiones de la Commission on the Status of Women, llevada a cabo en la ciudad de Nueva York en 2015. Actualmente es la secretaria de las Mujeres en el estado de Zacatecas. También nos acompaña el día de hoy la doctora Tania Heréndira Mesa Escorza, quien es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, maestra en Comunicación y Cultura y licenciada en Ciencias de la Comunicación, en los 3 grados, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además tiene un diplomado en Marketing Político y en Comunicación Organizacional por el Tecnológico de Monterrey y ha sido 25 años periodista, académica y activista en derechos humanos en los ámbitos estatal, nacional e internacional. Quiero destacar también que ella recibió la Medalla al Mérito en la promoción y defensa de los derechos humanos en 2018, otorgada por la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Hidalgo. Recibió también el Premio al Mérito Periodístico con Perspectiva de Género en 2017, otorgado por el Senado de la República. Y, muy destacadísimo también, su Premio Nacional del Periodismo contra la Discriminación en 2010, otorgado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México. En fin, ambas colegas en tema de género nos van a proporcionar una gran perspectiva sobre este tema. Sean bienvenidas. Adelante, Edelit. Hola, ¿sí me oyen? Sí, sí, adelante. Sí, Antonio, de último momento nos dijeron que la doctora Tania no va a poder presentarse, pero quien sí nos acompaña es la doctora Elba Rivera. Perdóname, Edelit, tienes razón, confundí ahí en las presentaciones. Una disculpa, la doctora Tania no se va a presentar, pero sí está la doctora Elba Rivero Gómez, y doctora en Historia y Estudios Regionales de la Universidad Veracruzana, maestra en Ciencias Históricas por la Universidad Amistad de los Pueblos en Moscú, Rusia, profesora e investigadora de tiempo completo del Colegio de Historia y de la Maestría en Educación Superior, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, de donde es integrante de su cuerpo académico, es investigadora del Sistema Nacional de Investigadoras nivel 1. Sus líneas de investigación son Historia de las Mujeres, Estudios de Género, Masculinidades, Género y Educación, esto desde 1994 a la fecha. Cuenta con diversas publicaciones en materia de género y nos honra mucho su presencia el día de hoy, doctora. Y una disculpa, Antonio. Gracias. No te oímos, Edelit. Bien, muchas gracias y damos inicio a Macarena para la detonación del conversatorio. Muy buenas tardes, muchas gracias a todas y todos. Un gusto y un honor compartir esta mesa.
Muchas gracias especialmente a las doctoras Elba Rivera y a la doctora Adriana Rivero. Bueno, para entrar en materia, quiero poner algunos datos y un comentario sobre la mesa para introducir de esta manera al tema que nos ocupa. Acaba de publicarse el informe del Secretariado Ejecutivo correspondiente al mes de noviembre y compartir que algunos datos al respecto del problema, de la problemática de feminicidio en México. En el 2015, el informe del Secretariado Ejecutivo reporta 411 feminicidios. En el 2020 reporta 777 con corte a octubre, lo cual significa que en 5 años se han incrementado en más del 100% los feminicidios en México. Por parte de lo que corresponde a este mismo informe, textualmente lo cito, en el 2015 se reportan 1,735 homicidios dolosos contra mujeres y en el 2020, 2,384, lo cual me parece que son datos contundentes sobre la problemática de que el Estado en México no está garantizando la vida de las mujeres. Ya no digamos el acceso a una vida libre de violencia, sino estos datos son contundentes en cuanto a que en México no se está garantizando el derecho a la vida, ¿no? También me gustaría compartir 2 datos más. Creo que todas y muchos de los que estamos aquí conocemos estos datos, pero me parece que es necesario tenerlos presente día a día, dada la grave situación que estos datos nos reflejan. Me gustaría compartirles precisamente que como una servidora está viviendo actualmente en el estado de Guanajuato, pues obviamente me llamó la atención en este informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que el estado de Guanajuato, de enero a octubre de 2020, se posiciona como primer lugar en homicidios dolosos contra mujeres, con el dato preciso de 351 mujeres en esta circunstancia. En segundo lugar aparece el estado de Chihuahua con 226. En tercer lugar aparece el estado de México con 222 mujeres víctimas de homicidios dolosos en lo que va, insisto, de enero a octubre de 2020. Lo que quiero resaltar es cómo el estado de Guanajuato, con 351 mujeres víctimas de homicidios dolosos, supera con mucho al estado de México, que presenta el dato de 222 mujeres víctimas de homicidios dolosos, siendo que el estado de México, me di a la tarea de corroborar el dato hace una hora, siendo que el estado de México tiene 3 veces más población femenina que el estado de Guanajuato, ¿no? Entonces, esto pues quería yo aprovechar esta coyuntura y este conversatorio para poner sobre la mesa la gravedad de la situación que se está viviendo al respecto de este tema en el estado de Guanajuato, ¿no? Y bueno, por otro lado, también quiero compartir que esta es una opinión más que nada personal, ¿no? Que me parece que una de las causas fundamentales de este crecimiento en México, tanto de los feminicidios como de los homicidios dolosos contra mujeres, es la impunidad.
no solamente las mujeres no tenemos garantizado el derecho a la vida, sino tampoco tenemos garantizado el derecho al acceso a la justicia. En este sentido, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en un informe de investigación titulado Feminicidas Libres, de Valeria Durán, señala, publicado ahora en octubre del 2020, señala que en México solo 1.5% de los culpables por feminicidio cumplen una condena. Pero más allá de este último dato, el cual varía de acuerdo a las organizaciones de la sociedad civil que lo presenten, lo que sí evidencia es un prácticamente nulo derecho al acceso a la justicia para las mujeres en México. Y bueno, quería dejar pues sobre la mesa, a manera de introducción, estas cuestiones y estos datos y estas reflexiones que una servidora ha venido haciendo, pues particularmente en los últimos años, a raíz precisamente de que estoy viviendo en el estado de Guanajuato. Entonces, para dar inicio a nuestro conversatorio, les comento que les explico brevemente la dinámica, sobre todo para que la doctora Elba y la doctora Adriana tengan claridad al respecto de sus intervenciones. Les platico que tenemos 6 preguntas. Una servidora modera la mesa a partir de este momento. Entonces, tenemos 6 preguntas. Voy a ir compartiendo la primera pregunta. Cada una de ustedes, doctora Elba y doctora Adriana, tendrá entre 5 y 7 minutos aproximadamente para contestar cada una de las preguntas. Entonces, damos inicio a la primera pregunta. Perdón, Adriana y doctora Elba, ¿tienen alguna duda? Todo claro, gracias. Entonces, damos inicio a la primera pregunta. ¿Qué tan amplias son las brechas encontradas entre el diseño de las políticas para la igualdad y atención a las violencias en razón de género y la implementación de las mismas? Adelante, doctora Adriana, si gustas, por favor, comenzar tú con tu intervención para responder a esta pregunta. Gracias. Sí, muchas gracias. Pues yo la verdad es que pensando mucho esta pregunta sobre las brechas entre el diseño y la implementación de una política pública, yo no sé si incluso hay una medición de qué tan amplio está la diferencia entre el diseño y la implementación, incluso la evaluación. Lo que sí pudiera comentar es que esta brecha o esta diferencia o le da significado el grado de desconocimiento de la integralidad de tanto la política de igualdad en México como la política de atención a las violencias en contra de las mujeres. Si bien están relacionadas, porque tanto las brechas de género en los diferentes ámbitos, o sea, el económico, el educativo, el social, etcétera, y la violencia en contra de las mujeres como producto de las desigualdades, digamos, la máxima expresión de las desigualdades, tienen que ser tratadas de diferente manera. Tienen que diseñarse de diferente manera, tienen que implementarse y dársele seguimiento y, por supuesto, evaluarse de diferentes maneras. A mí me parece que entonces tendríamos que tener muy claro qué dispone México como país, para el diseño y la implementación de estas políticas. A mí me gustaría clarificar que la política de igualdad en México tiene 4 mecanismos para su diseño y su implementación, principalmente para su implementación.
El primero es el Programa para la Igualdad, que tiene que cumplir con una serie de requisitos, que no los vamos a ver aquí. El otro es el Sistema para la Igualdad, que coordina a una serie de instituciones o a un conjunto de instituciones a nivel nacional, estatal y municipal para poder implementar esas acciones, esos programas, políticas públicas, modelos que van a incidir en la reducción de estas brechas de desigualdad. Y en algunos casos, hace algunos años estaba el modelo para la igualdad, a nivel nacional ya no está, pero sí está una norma oficial mexicana, la 025, que digamos lo suple. En los estados hay este modelo para la igualdad y un cuarto mecanismo es la observancia y la vigilancia de la política de igualdad. La observancia se denomina así a nivel nacional, que es la que coordina o digamos preside la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En algunas entidades federativas no son las comisiones de los derechos humanos, sino los mecanismos para el adelanto de las mujeres quienes siguen esta observancia. Entonces, la política de igualdad tiene esos 4 mecanismos. Y la política de atención a la violencia contra las mujeres tiene 3 mecanismos, que es también el programa para eliminar la violencia contra las mujeres, o como se denomine cada sexenio, cada quinquenio, el propio sistema, el sistema para prevenir, atender, sancionar y erradicar, y la alerta de violencia de género. Entonces, son mecanismos distintos para 2 políticas distintas que en algún momento se cruzan y que en algún momento tendrán que estar coordinadas. El diseño de las políticas públicas enfocadas a la reducción de las brechas de género o de la eliminación de la violencia en contra de las mujeres requieren metodologías diferentes. Su concepción debe de estar basada en diferentes ámbitos y no se están mostrando de manera integral. A mí me parece que esta brecha tiene que ver con la concepción de ambas políticas y en la confusión que existe entre unas y otras, que si bien pudieran entrelazarse en algún momento, son sumamente distintas. Entonces, ese diseño de esas políticas públicas al momento de la implementación pudiera haberse dificultado porque ya de entrada hay una confusión de qué es lo que vamos a atacar, qué metas, qué fines, qué objetivos vamos a perseguir. Desde mi punto de vista, desde allí está esa distancia o esa brecha entre el diseño y la implementación, y no se diga de la evaluación. O sea, si no tenemos claramente definidos cómo vamos a diseñar esas políticas, cuál es nuestro objetivo, cuál es esa concepción, pues difícilmente lo vamos a implementar de manera puntual y bueno, recaerá obviamente en la evaluación. Yo quería comentar eso, además de otras cuestiones que se observan más en la implementación de las políticas públicas. Desde mi punto de vista, el diseño de las mismas, o digamos la cultura del diseño de las políticas de igualdad, como de atención a la violencia, están más fortalecidas en México. Cada vez más se ven políticas públicas con una perspectiva de género, de derechos humanos, de interculturalidad, etcétera, etcétera. Digamos que esa fase de las políticas públicas está más fortalecida. La implementación no tanto, porque desconocemos los mecanismos de ambas políticas a nivel nacional, no se diga en los estados, y por supuesto en los municipios está completamente desdibujado. No hay una articulación entre la federación, estado y municipios, me parece. Entonces, la implementación hay que todavía fortalecerla más, porque además para la implementación, digamos que las políticas públicas en el diseño están elaboradas y fortalecidas desde mi punto de vista en las teorías, en las concepciones, en los indicadores, pero están muy alejados de la realidad, sumamente alejados de la realidad. La implementación de las políticas públicas tienen que tomar en cuenta que los propios mecanismos que existen para implementarlo sufren sus propias desigualdades o sus propias discriminaciones. Entonces, esa es una cuestión que no se ha tomado en cuenta hasta el momento. Se pueden tener diagnósticos, se pueden tener indicadores, se pueden tener incluso muy bien definidos los objetivos, sin embargo, no se están tomando en cuenta todas aquellas limitantes que existen a nivel nacional, estatal y municipal para poderlo implementar. Entonces, eso va a impactar necesariamente en las evaluaciones. Presupuestos con perspectiva de género me parece que también acrecentan estas brechas entre el diseño y la implementación, porque
el diseño de las políticas públicas está pensado como si hubiera los presupuestos suficientes para implementarlo y no es así. La verdad es que no es así. Incluso el alcanzar un presupuesto etiquetado, simplemente que existiera un presupuesto, ya ni digamos etiquetado, es todo un proceso que lleva años para poderlo establecer. Entonces, si no se toma en cuenta eso, la propia estructura de desigualdad que impacta en todo el ciclo de la política pública, pues definitivamente no vamos a poder fortalecer la evaluación. Yo lo dejaría allí. Me parece que esta brecha tiene que ver más con una concepción de las propias políticas de igualdad y de atención a la violencia en contra de las mujeres. Llámese atención a todo este proceso de prevención, atención y sanción de las mismas. Yo lo dejaría hasta allí. Oye, doctora, gracias y felicidades. Fueron 7 minutos. Doctora Elba, le cedemos la palabra. Adelante. Gracias, buenas noches. Antes que nada, agradecerles por la invitación a participar en este conversatorio. Y en atención a la pregunta y al tiempo, yo quisiera señalar que habría que tener en cuenta, cuando hablamos de política pública, ¿de qué hablamos como política pública? ¿A quién vamos a atender en esta política pública? ¿Y desde dónde diseñamos la política pública? Los recursos que vamos a tener y a destinar para atender una problemática, en el mejor de los casos, a corto, a mediano y largo plazo. Y me parece que las políticas públicas en nuestro país han sido de corte sexenal, han sido de corte ideológico y por lo tanto no podemos tener un seguimiento y evaluación de las políticas, porque no hay metas de continuación y de seguimiento, y esto lo vemos con los cambios de gobierno a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, más cuando se partidiza la política pública. Sí. Ahí quisiera yo poner un foco rojo, ¿sí? Otro aspecto de la política pública es que parte de la política pública se ha construido o se ha realizado con el endeudamiento de la economía de un país, vía préstamos. Luego, entonces, la política pública o las personas beneficiadas de esas políticas públicas, ¿sí?, no están siendo beneficiadas directamente, sino indirectamente. Y tercero, de la política pública. Como ya lo mencioné en el primer momento, si nosotras evaluáramos la política pública para explicarnos estos indicadores que tenemos hoy en día de las brechas de desigualdad en nuestro país, tendríamos que señalar que llevamos más de 3 décadas de políticas públicas si tomamos en cuenta 2 conferencias muy importantes, la del Cairo y la Conferencia Mundial de la Mujer, que fueron 2 conferencias internacionales muy importantes que pusieron y obligaron, entre comillas, a la gran mayoría de los países a realizar y a diseñar y a destinar recursos para precisamente abatir, reducir eso que vamos a llamar brechas de desigualdad entre los géneros. Estos recursos principalmente fueron otorgados por organismos internacionales y obligaron a muchos de los países a realizar políticas, sí, solo sí, ¿sí? O obligaron en función de metas acordadas a nivel internacional, brechas, reducir las brechas. Voy a poner un caso muy especial. Tomemos, por ejemplo, el eje de la educación, o tomemos el eje de la salud,
o tomemos el eje de la violencia, que son los tres temas donde encontramos las desigualdades y las inequidades sociales. Ahorita todavía no hablemos de las mujeres, todavía no, hablemos en el tema macro. Y en ese sentido, desde hace más de 3 décadas, obligaron a los países a diseñar políticas públicas bajo el modelo de una planeación estratégica. Esa planeación estratégica significaba identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Así, todos los organismos públicos centralizados y descentralizados e instituciones gubernamentales, incluyendo las universidades, nos vimos obligados a realizar estos diagnósticos internos a partir de un conjunto de indicadores internacionales y nacionales. Se elaboraron estos diagnósticos, en los cuales, por supuesto, se partieron y se tomaron como base ciertos indicadores de desigualdad, de pobreza, de la feminización de la pobreza, de la violencia de las mujeres, del acceso a las mujeres a la educación en los diferentes niveles, por poner algunos ejemplos. Y se diseñaron acciones como las que ya nos señaló quien me antecedió en la palabra. Sin embargo, en estas acciones son las que vamos a conocer como los planes nacionales de desarrollo y los planes sectoriales de desarrollo, ¿sí? Que aparentemente, ¿sí?, se derivan uno del otro. Sin embargo, en la realidad, una cosa es la planeación en el papel y otra cosa es la operación que van a realizar cada una de las instancias de gobierno, a nivel federal, a nivel estatal o a nivel municipal. Porque pareciera que a veces cada plan va por caminos dispersos en función de los intereses políticos que le interesa en ese momento. Y entonces la política pública se convierte en un mecanismo clientelar y político e ideológico, no en resolver un problema que traspase los periodos sexenales, trienales o como corresponda. En ese sentido también, y ahí coincido con quien me antecedió la palabra, es importante la contextualización. No se puede desarrollar la política pública desde una perspectiva centralista, y perdónenme, pero seguimos siendo un país centralista en la toma de medidas. No, y cuando digo centralista, no solo estoy hablando de la capital, sino estoy hablando de las capitales de los estados, de las cabeceras municipales. Es decir, somos centralistas y entonces los recursos se concentran y no se atienden o no se dirigen a atender dónde están estas políticas centralizadas. Les pongo un ejemplo. En la década de los 90, Puebla tenía uno de los municipios más pobres del país, el Xochitlán. El Fondo de Población de las Naciones Unidas desarrolló un programa de atención para reducir precisamente las brechas de extrema pobreza de esa población. Y así se hizo en los 5 estados más pobres del país, entre ellos uno de Puebla. ¿Qué se hizo en ese entonces? Para tratar de responder a la parte de la pregunta, ¿qué se hizo? Pues se hizo una capacitación, se hizo una sensibilización, se destinaron recursos, pero esos recursos fueron supervisados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. En cambio, cuando se da el recurso directamente a un encargado X del diferente espacio, pues no sabemos exactamente, ¿sí? De ahí que después se hayan etiquetado los recursos, para que no se puedan desviar los recursos. Entonces, me parece que en estas brechas de desigualdad que tenemos en nuestro país, tenemos que considerar la contextualización regional, tenemos que contemplar esos diagnósticos de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo como hasta ahora los hemos tenido en su gran mayoría. No quiero decir que ha sido igual en todos los estados, varía entre estados y estados.
Y otra cuestión muy importante es, ¿cuál ha sido el resultado de esa planeación estratégica por más de 30 años que ha dominado la política pública de este país? Y yo ahí lo dejaría para la siguiente parte. Muchas gracias, doctora Elba. Justo la siguiente pregunta, Adriana, tiene que ver con en qué, en quiénes y cómo hay que incidir para transformar favorablemente estas situaciones tan complejas en la implementación de las políticas públicas para la igualdad y para la atención de la violencia. La doctora Elba nos ponía ahorita en su cierre de participación unos ejemplos y muy puntuales algunas cosas. Por eso me gustaría, doctora Adriana, si tú quisieras complementar algo más esta pregunta de en qué, en quiénes y cómo hay que incidir. Sí, gracias. Yo la verdad es que estoy también de acuerdo con la doctora Elba porque quizá esto responda al qué. La política de igualdad así en su integralidad y así como está pensada en México, no ha tomado en cuenta estos cambios temporales, ¿no? O sea, a mí me parece que la política de igualdad no puede pensarse, como ya lo comentó la doctora, en términos sexenales. O sea, tiene que haber una integralidad incluso temporal de esa política de igualdad que tome en cuenta lo avanzado o lo que se pudo adelantar en su implementación a lo largo de los años. Pueden ser 30, pueden ser 20, pueden ser 10. ¿Por qué? Porque hasta el momento casi todas las programas y políticas públicas que derivan de esos programas, de esa gran política de igualdad, pareciera que parten de cero, pareciera que parten de que no se hizo nada en sexenios anteriores. Y eso implica pues un retroceso en la implementación de las acciones o de las políticas públicas o programas sectoriales. ¿En qué se puede incidir? Pues prácticamente en tomar en cuenta esos avances que se han tenido. A mí me parece, eso sería como punto número 1. ¿En quiénes? Pues necesariamente en las instancias que diseñan esas políticas de igualdad o de atención a la violencia en contra de las mujeres, con una articulación entre lo nacional, el Estado y los municipios. ¿Quiénes las están diseñando? Y también, ¿quiénes las están implementando? Porque el diseño puede estar allí, lo vuelvo a mencionar, muy bien elaborado, sin embargo, se difumina en la implementación porque esto corresponde a prácticamente a todas las autoridades en México, en los 3 niveles y en los 3 órdenes de gobierno. Entonces, se tendría que tener muy claro, muy claro, quiénes son los responsables de esa implementación. Y cómo hay que incidir, la verdad es que esa es la pregunta del millón, porque en muchos años no se ha logrado decir cómo incidir para transformar. Todavía se apuesta a la transversalización de la perspectiva de género, o de las diversas perspectivas, porque ahora es más amplio que eso. Es la perspectiva de derechos humanos, la interculturalidad, la intergeneracionalidad, etcétera. Entonces, a mí me parece que el punto nodal del cómo hacerlo tendría que... Es una pregunta sumamente compleja. No soy experta en la elaboración, implementación y la evaluación de las políticas públicas, pero lo vivo a diario y veo que uno de los grandes problemas es que esta implementación, esta política pública está centrada solo en la transversalización de la perspectiva o de las perspectivas y estamos olvidando que ya existen responsabilidades por autoridad que tienen que cumplir, que van más allá incluso de una implementación de políticas públicas. Entonces, a mí me parece que el cómo tendría que trascender ya, definitivamente ya, la transversalización. O sea, ya es algo que debimos haber avanzado. Es más, ya debe de existir, no sé si el término sea correcto, ustedes indíquenmelo, pero
ya debe de existir un informe o una evaluación, no sé si el término correcto, una revisión del grado de transversalidad de la perspectiva de género en la administración pública federal, en las estatales y en las municipales, para ver qué tanto hemos avanzado en ello y si es cierto que está institucionalizada esta perspectiva, si es cierto que está institucionalizada la política de igualdad y de atención. Veamos hasta dónde hemos llegado. Y entonces sí, el cómo tendría que ser partir de ese nivel o de ese grado de transversalización y de institucionalización para saber en dónde estamos paradas. Voy a poner un ejemplo, no sé si todavía tenga tiempo, pero que es algo muy recurrente cuando nos dicen, es que ya hemos dado miles de sensibilizaciones, capacitaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y no se ha medido el grado de introyección de esas capacitaciones o de esa perspectiva con la que se tiene que trabajar, no se ha medido qué tanto lo hemos logrado. Entonces, un poco yo siento esos comentarios como, bueno, ya dejemos las capacitaciones, pero el problema es que no sabemos qué tanto está institucionalizada esa política. Entonces, a mí me parece que el cómo, vuelvo y cierro con esto, tendría que comenzar por revisar ese grado de transversalización. Nos vamos a llevar quizá grandes sustos, lo voy a decir de esa manera, grandes sustos, pero bueno, tendremos que partir de algo. En otros ámbitos quizá estaremos muy avanzadas, pero en otras estoy segura, justo por los datos que se acaban de mencionar al inicio, o sea, las mujeres no tienen garantizada ni la vida, ni el acceso a la justicia, bueno, entonces algo está pasando con ese grado de transversalización y de institucionalización. Yo vuelvo a insistir, estas políticas públicas, lo voy a decir así en términos generales, también deben de tomar en cuenta pues la estructura social que está permeada en las instituciones, tiene sus propias brechas en la implementación y bueno, pues también tendremos que partir de ello. Yo dejaría hasta ahí el comentario. Muchas gracias, doctora Adriana. Y justo esto de los cómo se articula con la siguiente pregunta, la cual es la siguiente. ¿Conocen ustedes, cada una, doctora Adriana, doctora Elba, de un programa o de una política que haya sido transformada a raíz de una evaluación? Y si es así, ¿cuáles consideran que fueron los elementos más importantes que incidieron para que esa política o programa se transformara a partir de una evaluación? Doctora Elba, le cedo sus 5 o 7 minutos para que usted inicie en compartirnos respuesta a esta pregunta. Bueno, yo quisiera retomar el ejemplo de este municipio de El Osochitlán, que era el municipio más pobre a finales de los 90. ¿Sí? Sigue siendo pobre, pero ya no tiene los indicadores que tenía anteriormente. ¿De qué dependió o qué factores y elementos fueron muy importantes? A mí me parece que como fue una política de atención a nivel internacional que estuvo controlada, medida y evaluada desde un plano internacional, obligó a las autoridades, tanto nacionales, estatales, a las 3 órdenes de gobierno, como se dice en la política, ¿sí?, a trabajar y a sumar esfuerzos. Eso es importante, porque independientemente del color, a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal, el objetivo fue muy claro: eliminar las brechas de extrema pobreza en la población femenina principalmente, ¿sí? Entonces, ahí me parece que una pieza importante lo jugó no solo el Consejo Nacional de Población con su subsecuente a nivel estatal y a nivel municipal, sino también ahí tuvo que ver cómo las diferentes instancias de gobierno de las 3 órdenes que estaban involucradas en la atención al tema de la extrema pobreza, pudieron colaborar y trabajar de manera exitosa, y todo supervisado y evaluado acorde a un cronograma, acorde a un periodo de seguimiento y evaluación, que eso logró
que en el término de 3 a 5 años, el municipio logrará salir de la extrema pobreza, ¿sí? Y eso está relacionado también con un tema de cómo las políticas públicas, cuando se ejecutan de manera patriarcal, es decir, vertical, y no horizontal, no permean de la misma manera. Pero además, cuando no se conocen las necesidades de la población, porque una cosa es la política internacional, la política pública internacional, hacia dónde quiere ir, pero también, ¿qué quiere la población? Para esa población, ¿qué es más prioritario en ese momento? A lo mejor para el gobierno, la instancia de gobierno municipal es el agua, pero el agua no está ahí, sino está a kilómetros. O a lo mejor para la instancia federal es la carretera, ¿sí? Pero a lo mejor el problema es que no tienen insumos para poder desarrollar y tener una economía agrícola de autoconsumo, etcétera. Entonces, a mí me parece que precisamente los diagnósticos nos ilustran y nos permiten conocer, así a manera de semáforo, cómo está una localidad o una población concreta. En este caso, se habla de la feminización de la pobreza. Por eso creo que este fue un ejercicio que, al menos a mí en lo particular, en la década de los 90, me permitió conocer cómo desde los organismos como el Fondo de Población de las Naciones Unidas mide, cosa que nosotros en México en ese momento estábamos en pañales todavía. Y en muchos otros espacios de gobierno, a pesar de toda esta política de más de 30 años, no hay una profesionalización. Como decía quien me antecedió en la palabra, Adriana, se ha invertido mucho en capacitación, sí, pero las capacitaciones son en función del personal que ingresa laboral de acuerdo al presidente, al gobernador, al presidente municipal, y es personal que se va. O sea, en nuestro país adolecemos de un servicio profesional de carrera, que independientemente del partido que gobierne, ese es un personal que ya está capacitado, especializado. Se ha capacitado a un fondo perdido. Yo lo llamaría así. Por eso, gobierno que entra otra vez con la capacitación, porque no tenemos el seguimiento y la evaluación. Si nosotros sumáramos cuánto se ha invertido en capacitación, uno diría, ¿y dónde quedaron estos recursos? Por una parte. Por la otra, la simulación de la capacitación también es otro elemento, porque tú dices, bueno, yo puedo decir de lo que he observado en el estado de Puebla, ¿sí? De una instancia X, solo una persona permanece en esa instancia, y eso porque es sindicalizada. Todo los demás personal no está. ¿Por qué? Porque porque entran por consultorías, porque entran por PAIMEF, porque es un personal vulnerable y sujeto a ciertos programas específicos. Y así no se puede dirigir la política pública. Necesitamos profesionalización. Muchas gracias, doctora Elba. Doctora Adriana, dispone usted de 5 minutos para responder a esta segunda pregunta sobre las evaluaciones. Yo francamente no conozco un programa, una política que a raíz de su evaluación haya sido transformada. O sea, volvemos a lo mismo. Las políticas públicas muchas veces parten del cero, parten del no reconocimiento de lo hecho anterior. Sin embargo, sí conozco programas que han sido mejorados, pero en este ciclo de su implementación, o sea, cuando hay un seguimiento, no es tanto la evaluación, sino cuando hay un seguimiento de la implementación de esa política pública, sí conozco, bueno, el principal es el de fortalecimiento de la transversalidad de la perspectiva de género del Instituto Nacional de las Mujeres, que forma una parte pequeñita de la política de igualdad, y que a mí me parece que justo por eso ha prevalecido, porque ha sido revisado constantemente y principalmente ha sido modificado en sus indicadores.
en los indicadores. Creo que ahí es donde se ha modificado un poco. Obviamente también el de PAIMEF, el de fortalecimiento a las instancias estatales de las mujeres, también ha sido modificado en sus indicadores. En lo corto, en lo local, nosotras en 2016 hicimos un ejercicio de una evaluación de las acciones no era política pública, pero sí eran las acciones de la Instituto Secretaría, y justo de esa evaluación que se realizó, vimos la posibilidad de mejorar las acciones, no políticas públicas, las acciones. Esto nos llevó sí a modificar un poco, por ejemplo, los programas dirigidos a la política de igualdad no tenían reglas de operación, eso se cambió. No puedo hablar de una transformación total, pero sí de algunas mejoras, ¿no? Sí lo conozco. Coincido, hemos avanzado poco. Yo también quisiera centrarme en el ejemplo que pone la doctora. Ahí con ese ejemplo de política pública que ella está mencionando, a mí me parece que hay un elemento importantísimo que no tenemos en la política de igualdad, es más, ni en la atención a la violencia de género, que es el ponerse de acuerdo cuál es la prioridad estatal. Si no nos ponemos de acuerdo cuál es nuestra prioridad, pues difícilmente vamos a bajar en estos niveles macro, meso o micro, ¿no? de la implementación de las políticas públicas. Entonces, ese es un ejemplo de que sí lograron coincidir en esas prioridades. Se enfocaron en una prioridad. Aquí estamos enfocadas en muchas prioridades, porque hay muchas desigualdades. Entonces, a mí me parece que si nos enfocamos en una prioridad, pues será más fácil poderlo aterrizar al momento de medir ese proceso, ¿no? de gestión o de desempeño, o incluso, si ustedes lo quieren llamar, hasta de el impacto o los efectos de esa política pública, los efectos sociales de esa implementación de la política pública. Yo lo dejaría también hasta allí y sigo a la orden. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es, a partir del contexto del COVID-19 y con miras a la Agenda 2030, y particularmente siguiendo las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 sobre alcanzar la igualdad de género, ¿qué retos identifican ustedes para consolidar la gestión, el monitoreo y la evaluación de políticas públicas para la igualdad y la atención de violencias en razón de género? En este sentido, me gustaría pedirles, doctora Elba y doctora Adriana, la pregunta obviamente es muy amplia, habla de retos para consolidar calidad en la gestión, en el monitoreo y en la evaluación, pero me gustaría pedirles que sus próximos 5 minutos de cada una elijan una de estas 3 dimensiones. ¿Qué podemos hacer para mejorar la gestión? ¿O qué podemos hacer para mejorar el monitoreo y seguimiento? ¿O qué podemos hacer para mejorar la evaluación? Me gustaría pedirles a cada una que elijan una de estas 3 dimensiones. Y sobre eso, doctora Elba, tiene usted los próximos 5 minutos para aportar a esta pregunta. Adelante, por favor. Yo me iría por el tema de la evaluación. Yo creo que si hasta ahora, hasta este momento, después de, hablando desde las décadas de los 90 hasta acá, ya podemos hacer una evaluación. ¿Qué sí ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? Y donde tuvimos avances, si estos avances se les dio seguimiento o dejó de ponerse atención a ese tema nodal que hoy nos tiene en estos indicadores tan rojos en el tema de la violencia de género, ¿sí? Porque el tema de la violencia de género, bueno, si tomamos como punto de partida la década de los 90 con el caso algodonero, con el caso de las muertas de Ciudad Juárez, díganme ustedes cuántas décadas llevamos atendiendo el tema de la violencia y a crear un mecanismo que no tenía el país, a crear una instancia que no existía. Y esto significó partir de cero. En ese sentido coincido con Adriana, ¿sí? ¿Por qué?
Porque al no haber una instancia, al no haber un mecanismo, al no haber un programa, se tuvo que partir de cero. Y ahí un papel muy importante lo jugaron la sociedad civil, la academia, las diputadas y las instancias de gobierno involucradas, ¿sí? La armonización que tenemos hoy, que no es la que quisiéramos, ¿sí? Pero se han dado pasos. Dentro de esa evaluación, yo diría, si hablamos de impartición de justicia, ¿dónde está el problema de la impartición de justicia? Por eso decía yo, la capacitación no es lo mismo que profesionalización. Si se habla de incorporar la perspectiva de género en la impartición de justicia, ayer procuradurías, hoy fiscalías, ¿cuántos ministerios, tendríamos que preguntarnos, cuántos ministerios públicos en cada uno de los estados que fueron capacitados desde que se inició una política de sensibilización vía capacitación, cuántos de ellos imparten justicia con perspectiva de género? Ahí ya podemos hacer estudios cuantitativos y cualitativos, ¿sí? Porque entonces tú dices, ¿por qué vas a crear una fiscalía de género? ¿No se supone que ya capacitaste, que ya formaste, que ya... ¿Dónde están esos ministerios públicos capacitados? ¿Dónde? ¿Y por qué no ha permeado la capacitación? Y ahí nos enfrentamos a un tema muy importante. La impartición de justicia es patriarcal, porque las escuelas de derecho forman a sus profesionales con una perspectiva androcéntrica, con leyes, formas interpretativas, y si estoy equivocada que me corrijan, como si estuviéramos en el siglo XIX, cuando en el siglo XXI el contexto de la violencia es distinta. Entonces, a mí me parece que allí sí hay una forma de evaluar, ¿sí? Contenidos, formación, impartición de justicia. ¿Dónde está el cuello de la botella? ¿Dónde está el problema de la violencia de género? Es en la impartición de justicia. Porque tenemos una ley, puede ser la más avanzada, pero si quien opera y ejecuta esa ley es la instancia que llamamos fiscalía, llámese fiscalía de género o la instancia que le corresponde, y allí no tenemos un médico o una médica con perspectiva de género. No tenemos un personal especializado en atención a la salud mental, a un médico forense, etc. Y en lugar de atender y que sea más fluida esa atención, ponemos obstáculos y revictimizamos, entonces ahí no hay transversalización y no hay perspectiva de género. Entonces ahí hay un obstáculo para que se defiendan los derechos humanos de las mujeres. Yo por ahí me quedaría, ¿no? Porque no hay evaluación, no hay sanción finalmente. Muchas gracias, doctora Elba. Muy interesante. Doctora Adriana, te cedo la palabra. Tienes 5 minutos para aportar a esta pregunta. Gracias. Sí, gracias. Yo también me centraría en la evaluación. Creo que es importante comenzar a hablar de ello, de cómo fortalecer estos procesos, porque, vuelvo a insistir, lo otro está medianamente fortalecido. A mí me parece que tendríamos que comenzar a hablar de una evaluación con perspectiva de género, porque no siempre sucede así. O sea, sí hay evaluación de políticas públicas, pero no tienen esa perspectiva. Y si tienen esa perspectiva, lo primero que se tendrá que detectar son las propias desigualdades, limitantes u obstáculos que la implementación de la política pública tiene en sus fases, en su implementación. Entonces, evaluación con perspectiva de género. Diferenciarlo, porque a mí me parece que es todavía estas evaluaciones que se han hecho han sido, no sé cómo decirlo, si ambivalentes, no sé si es el término correcto, pero a lo que voy es, ¿qué vamos a revisar? Vamos a revisar la acción pública, ¿en qué niveles lo vamos a revisar? Punto número 1. 2, ¿vamos a revisar la transversalización solamente o vamos a revisar los resultados de la implementación de esa política pública en términos de a qué población benefició,
si hubo mujeres que hubo un grupo de mujeres que efectivamente mostraron que se acortaron las brechas de desigualdad en el ámbito que ustedes quieran, si hubo mujeres que se vieron garantizada su derecho a vivir libres de violencia, de seguridad, de la vida, de lo que ustedes quieran. Entonces, me parece que habría que revisarlo por niveles o por grados. Seguimos enfocados en el nivel de transversalización y no en el de, no sé si el término correcto es de impacto o de beneficio a la población. Nos estamos quedando todavía allí, a la mitad, en la transversalización, pero porque es necesario, o sea, no es porque lo hayamos trascendido, es que todavía estamos allí atoradas en la transversalización. Creo que la evaluación tiene que contemplar, digamos, estos dos, no sé si lo correcto es decir nivel, pero hay que trascenderlo y hay que diferenciarlo, porque si no lo diferenciamos, pues caemos nuevamente en esta cuenta de que no sabemos exactamente bien qué estamos evaluando. Y por último, creo que se tienen que especificar para poder revisar este actuar público, tratar de eliminar, sé que es muy complicado, pero tratar de eliminar todas estas valoraciones subjetivas que siempre están, y están principalmente justo por esas prioridades que ya se hizo mención, pues tienen un sesgo ahí ideológico, entonces obviamente la evaluación va a responder a ello. Entonces habría que eliminar la posibilidad de tanta subjetividad en la evaluación, y eso pues solamente lo va a poder brindar pues la elaboración de indicadores muy específicos para la evaluación. Y no olvidar, no sé si forme parte de esto, pero sí tomar en cuenta los presupuestos que se destinaron para la implementación de esas políticas públicas. Creo que también tenemos que evaluar eso. O sea, no sé en qué nivel pudiera estar ahí, pero tiene que evaluarse. Porque puede decirse que se destinaron 100 millones de pesos para esta política o las políticas o un programa en específico, pero no sabemos en qué momento esos 100 millones de pesos se vieron difuminados en un montón de acciones que realmente no sabemos si tuvieron impacto o no. O sea, no sé si es evaluación de ese presupuesto o esté relacionado con la transparencia y la cuenta pública. Y lo que nos llevaría a esto, a ligar esta evaluación, es a un comentario que se hizo al inicio, y con esto cierro. La política de igualdad tiene estos 4 mecanismos que les comentaba. El último, que es el de la observancia o el de la vigilancia, tiene también sus propias etapas o tiene sus propias diferentes formas de implementarlo. Una de ellas son los diagnósticos, tener informes muy específicos, pero otra de ellas también es la propia evaluación. Allí entra la evaluación de las políticas públicas, entonces hay que diferenciarlo. Evaluación de política pública no es lo mismo que la observancia, forma parte de la observancia de la política nacional de igualdad. Entonces, creo que también es importante poder situarnos allí para poder ir avanzando en este proceso, que entiendo tendremos que irlo fortaleciendo. Yo también dejaría ya ahí mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Adriana. Y justamente la siguiente pregunta quiero retomar estos últimos comentarios, tanto de la doctora Elba como de la doctora Adriana, sobre la evaluación. ¿Qué factores consideran ustedes que deben preverse para aumentar la efectividad y el uso de las evaluaciones? Les doy un poquito de contexto al respecto de esta pregunta. Hay estados, independientemente de que se evalúen programas o políticas para la igualdad y atención de la violencia contra las mujeres, que están evaluando mucho, están haciendo muchas evaluaciones, pero no las están usando. No las están usando para toma de decisiones, para reestructurar el diseño de los programas o de las políticas, para reestructurar procesos de implementación, para analizar resultados e impactos de las políticas o de los programas, ¿no? Entonces, justo ahí, esta es una preocupación que tenemos en la Academia Nacional de Evaluadores y particularmente en Eval Gender, ¿no? ¿Qué factores deben preverse para aumentar,
para hacer evaluaciones de calidad, es lo que quiero decir. Para hacer evaluaciones de calidad y para que esas evaluaciones se usen en los términos que he planteado grosso modo. Doctora Elba, tiene usted 5 minutos para responder a esta pregunta. Adelante, por favor. Bueno, a mí me parece que cuando hablamos de evaluación hay que distinguir diferentes etapas y procesos. Sí. Eso es lo primero. Cuando hablamos de una política pública, hay que tener claro si es una política transeccional, si es una política que atiende una problemática específica porque forma parte de un convenio suscrito por el país a nivel internacional, si es macro, si es micro, y el orden a quién beneficia, es decir, a qué sector de la población está dirigido y en qué contexto. Yo insisto mucho en este tema del contexto. ¿Quién diseña la política? ¿Desde dónde lo está diseñando? Porque, bueno, lo que muchas veces sucede es, yo encargado de tal instancia de gobierno a nivel federal, estatal o municipal, no sé de políticas públicas. Contrato una consultoría y la consultoría me va a brindar todas estas, todo este diagnóstico, es la encargada responsable, pero muchas veces esos indicadores que nos presentan a manera de diagnóstico no son la realidad, porque nosotras tenemos, como parte de nuestras políticas públicas, a dónde abrevamos la información. Coneval, organizaciones internacionales, Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, ¿sí? Los indicadores que nos da UNESCO, los que nos da Fondo de Población, es decir, acudimos a un conjunto de insumos. ¿Por qué? Porque las instancias involucradas en esta política de evaluación no tienen los datos actualizados. Y ahí hay un tema de política pública. ¿Sí? Ahí hay un tema de evaluación. Si tú hiciste un programa X para un lapso de un año, o un trienio, o un sexenio, lógico es que debe haber una base de datos documentado, sistematizado y organizado, para que el que viene en el siguiente periodo sepa de dónde partir. Y pareciera ser que la información es un coto de poder. Se utiliza como un coto de poder. De tal manera que el que viene, si es de mi mismo partido, o si es de mi misma tendencia ideológica, pues se lo dejo. Y yo sabré qué uso político le voy a dar a la información. También, ojo, eso es parte también de nuestros rezagos y de nuestros problemas, ¿sí? Porque no tenemos una gran base, metadatos que nos permitan cruzar variables, porque parece ser que la información es coto de poder. Y entonces, ¿quién concentra esta información tal? Pues tal dependencia, ¿no? Pues hace el oficio fulano, cetano, perengano para que X instancia, X dependencia te dé. Cuando si hubiese verdaderamente transparencia, ¿sí? Toda la información la podía acceder las instancias y cruzar entre sí. Eso no hemos logrado todavía, ¿sí? Entonces, la información es poder finalmente, ¿sí? Entonces, a la hora de evaluar, tampoco hacemos autoevaluación. Y si hiciéramos autoevaluación, eso nos permitiría identificar que los recursos económicos que se destinaron para tal acción A, B, C, si se lograron, no las metas, porque yo puedo ir con la simulación y decir, di tantas capacitaciones, di tantas despensas, di tanto, y con eso combatí la extrema pobreza. O sea, lo que tú das como una política, eso son dádivas, pero no atiende el problema de fondo, ¿sí? Entonces, pongo un ejemplo. El tema de la violencia, ¿sí? Pensemos en las comunidades de alta marginación, de alta vulnerabilidad, donde se cruza la pobreza, la violencia, las mujeres indígenas y otras múltiples variables que podríamos incluir, ¿sí? ¿Quién autoevaluó? ¿Desde qué mirada está autoevaluando una acción X? Puede ser en un programa municipal o puede ser un programa de CONAVIN. ¿Por qué no trabajar de manera interrelacionada?
¿Por qué separar? Esto es el ámbito de competencia del orden federal, ellos que lo hagan. O es del ámbito de competencia estatal y no me corresponde a mí. Yo, en aras de la autonomía, municipio, me lavo las manos. O no tengo la acción, y pongo el ejemplo para los planes municipales para atender el tema de la alerta de género, donde se decretaron. ¿Cómo es posible que del presupuesto de un municipio no se destine el recurso a una acción concreta cuando el tema de la violencia está allí, abajo, en los municipios, en la población de abajo? Y están esperando a que todo el recurso venga del Estado, venga del gobierno federal. No dudo que debe haber apoyos, pero ¿en qué destinas? ¿Es mejor comprar una camioneta para garantizar la seguridad, comprar armas para la seguridad, o destinar esos recursos en un primer momento a la atención de los problemas emergentes que están involucrando al incremento de la violencia contra las mujeres en esa comunidad, en la comunidad X? Creo que se ha destinado mucho recurso, y no sabemos cuáles han sido los efectos de esos recursos en esos programas de acciones tan concretos en materia de atención a la violencia de género. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias, doctora Elba. Doctora Adriana, dispone usted de 5 minutos. Adelante, por favor. Sí, a mí me parece que un factor para contar con una evaluación o políticas públicas de calidad enfocada a la evaluación tendría que primero centrarse en quién va a evaluar. O sea, tendrá que ser una instancia sumamente especializada, porque de por sí la evaluación es compleja, una evaluación con perspectiva de género todavía lo va a hacer más. Entonces, ¿quién va a evaluar? Tiene que revisarse eso muy, muy puntualmente. Ahora, ¿desde dónde se va a situar esa evaluación o de qué contexto va a partir? A mí me parece que tendríamos que estar revisando desde dónde esa instancia evaluadora está revisando las acciones públicas. Tendría que además visualizarse o verse esta evaluación como una oportunidad de mejora y no de golpeteo político, partidista o incluso ideológico. Creo que también eso es importantísimo. Me parece que la evaluación también tendría que ser participativa y no desde no sé el término correcto, no desde contextos que no aterrizan en que no conocen la realidad de los lugares o de los espacios donde se implementaron esas políticas públicas. Y de verdad creo, de manera así, no sé, lo vivo yo a diario, que los esfuerzos que están encaminados a la implementación de las políticas públicas muchas veces no se pueden ver reflejados porque seguimos reproduciendo desigualdades en las estructuras institucionales para la implementación de la política de igualdad o de la atención a la violencia. Pareciera que se cuentan con todos los recursos materiales, humanos y presupuestales para contar siquiera, por ejemplo, con la sistematización de la información, y no es así. La verdad es que no es así. Una sola persona puede estarse encargando del diseño de la implementación. Cuando tienes oportunidad, contratas a una consultora para que te ayude al diseño de esta política pública, pero cuando no, pues te toca por atribución legal diseñarlo. Entonces, si no tienes la profesionalización en tu personal muy especializada del diseño, de la implementación de esa política pública, pues difícilmente lo vamos a lograr. No contamos con personal, no se cuenta con presupuestos específicos y eso pues difícilmente coadyuvará con esa instancia evaluadora para poderle proveer de los insumos para que haga una evaluación pertinente y eficaz. Me parece que tenemos que seguir señalando que existen estructuras desiguales en la implementación de la política de igualdad y de la atención a la violencia.
Yo voy a insistir con ello y finalmente, pues volver con el riesgo de que sea peligroso, porque pudiera ser, pero a mí me parece que una reforma a la ley en donde se indique que al menos en la política de igualdad y de atención a la violencia, los resultados de las evaluaciones tienen que tomarse en cuenta para los siguientes diseños de las mismas. Es riesgoso, es muy riesgoso, pero a mí me parece que es la única forma de garantizar la progresividad en las políticas públicas en esta materia. Sería pues lo que yo pudiera aportar al respecto. Muchas gracias, doctora Adriana. Estimadas invitadas, doctora Elba y doctora Adriana, vamos por la última pregunta de mi parte. Les pido, por favor, que en las respuestas sean muy puntuales. Dispondrán de 3 minutos cada una para su siguiente respuesta. La última pregunta por mi parte es precisamente vinculado a lo que ustedes decían. ¿Qué criterios de formación y experiencia profesional consideran ustedes deben de tener las evaluadoras y los evaluadores para generar productos de evaluación de una alta calidad en las políticas que nos ocupan? Políticas de igualdad y políticas de atención a la violencia en razón de género. ¿Qué formación, qué experiencia deben de tener las y los evaluadores encargados de esta misión tan compleja? Adelante, doctora Elba, dispone usted de 3 minutos para responder. Yo sería muy concreta. Primero, conocer primero el instrumento que se va a evaluar. Si no conocemos los indicadores y el instrumento o los criterios de evaluación, pues difícilmente quien va a ser sometido a una evaluación va a construir ese informe. Yo por eso hablaba de la autoevaluación. O sea, tú tienes aquí los indicadores y tú debes de tener aquí una autoevaluación que te permita ilustrar dónde están tus focos rojos, dónde están tus focos naranjas y dónde están tus verdes. Y qué vas a hacer concretamente para que la violencia de género, pongámoslo ahí en el rojo, a corto, mediano y largo plazo se vaya cambiando. Y eso significa un conjunto de acciones. Luego, entonces, quien va a evaluar también tiene que ser un experto, o por lo menos contar con una formación interdisciplinar. A lo mejor no es experto, pero tiene una formación interdisciplinar y transdisciplinar que le permita conocer el espacio, el ámbito de competencia de quien va a evaluar, ¿sí? Yo, desde la experiencia, yo les podría decir, si yo como evaluadora conozco el instrumento con el cual voy a evaluar los insumos y conozco la metodología, por supuesto que voy a tener los insumos para evaluar. Pero si no conozco los indicadores, esto que se llama el instrumento de evaluación, ¿cómo voy a evaluar el indicador A o el indicador B si corresponde a el criterio X? Yo se los digo en mi carácter de evaluadora de programas académicos, de programas que en algún momento he participado en los programas de mujeres el sexenio pasado y antepasado, ¿sí? O la evaluación de proyectos CONACYT a nivel estatal, ¿sí? Entonces, uno tiene que conocer el instrumento como evaluación y ser del área. No me puedo meter a un área, a evaluar un área que no conozco, que no domino. Y muchas veces sucede esto, ¿sí? Entonces, y también tener la apertura por parte de la instancia que se va a evaluar, que te brinde la información que por X o Y razón no estuvo en su momento en la construcción de los indicadores. Ah, pero mire, aquí está. Esa información y esos materiales que te permitan ver efectivamente, no estuvo cuando se capturó la información de la autoevaluación y de la evaluación, pero vean, cuando ya tú estás in situ evaluando, ya está ahí el documento, la estadística, la información, o cuando hay una preevaluación, uno también dice, a ver, falta el rubro tal, de acuerdo al criterio que tú vas a evaluar.
o la categoría que tú vas a evaluar. Estoy hablando en términos cómo se evalúa los programas académicos en las universidades, ¿no? Cuando hablamos de calidad, ¿de qué hablamos cuando decimos de calidad? Pues que el programa cumpla esto, que el profesorado esto, que la investigación, etcétera, etcétera. Si eso se hace con las instituciones de educación superior, digo, ¿cuáles son los criterios entonces para evaluar a las instancias gubernamentales? Sabemos que es una gestión administrativa, sabemos que es una gestión de recursos públicos que llamamos destinados a programas específicos de política pública. En las instituciones de educación superior también hay una política pública. Entonces, a mí me parece que tener esos puentes y esa disponibilidad, y sobre todo un elemento central de la evaluación es la autoevaluación de la propia dependencia o del propio espacio, porque si no se hace ese ejercicio de autoevaluación, entonces, ¿cómo van a saber cuáles son sus verdes, sus rojos y sus naranjas en acciones muy concretas de la política pública? Por ejemplo, el tema de la violencia. Muchas gracias, doctora Elba. Adelante, doctora Adriana. Voy a hacer como una especie de cartita a los Reyes Magos. Por favor. A mí me parece que estas instancias evaluadoras o estas personas, finalmente son personas y cargan con sus propias subjetividades, pero tendrá que ser una o un profesional en la evaluación de las políticas públicas, punto número 1. Punto número 2, un profesional en la transversalización de la perspectiva de género, incluso en la evaluación de las políticas públicas. Punto número 3, una experta conocedora de la política nacional de igualdad, de ese, pudiera ser sexenio, de ese momento, de ese contexto. Experta conocedora de la política nacional de igualdad y de la política de atención a la violencia en contra de las mujeres, así como de sus mecanismos de implementación. Y finalmente, me parece que será muy difícil medirlo, pero tendrá que ser una instancia con personal sumamente sensible a las desigualdades de género, porque si no contamos con esa sensibilidad, no, por muy profesional que seas en todos estos puntos que mencioné, difícilmente vamos a lograr una evaluación apegada a los contextos que cada instancia solicitante pueda proporcionarle. Yo me quedaría con esos 4 puntos de la carta, de la supercarta de peticiones. Muchas gracias, doctora Adriana. Muchas gracias a nuestras 2 participantes. Si me lo permiten, disponemos todavía de unos minutos para cederle la palabra a nuestro público. Me gustaría comentar que les propongo que hagamos 2 o 3 preguntas del público a nuestras 2 ponentes, que hagamos las 3 preguntas de corrido y luego cada una de nuestras ponentes responda de manera global para eficientar el uso del tiempo. Entonces, cedo la palabra para nuestro público, quien guste hacer preguntas. Adelante, por favor. Tenemos espacio para 3 preguntas, así que córranle. Antonio, adelante, por favor. Gracias Macarena. La verdad, muy interesantes participaciones de ambas y creo que nos han planteado muy bien los retos que tenemos en el ámbito de evaluación. Como bien señalan, yo creo que estamos en pañales, nos falta información, la información ha estado centralizada, oculta, etcétera. Y esto en el ámbito de las políticas de igualdad de género, el tema de la violencia de género, etcétera. Pero incluso yo diría, quisiera centrar mi pregunta más en qué debemos también mejorar en la evaluación de las políticas en lo general. Y pongo rápido un ejemplo que me tocó hace poco evaluar el programa PASPRA, para evaluar un programa de apoyo para asentamientos irregulares, ¿no? Un programa de SEDATU, ¿no? Y se le da un apoyo para las escrituras públicas. Y la verdad es que en la literatura de género sabemos que los temas estructurales están incluso en la propiedad.
la mayor parte de las propiedades por cuestiones históricas han sido dadas a los hombres, ¿no? Particularmente en el ámbito ejidal, comunitario, etcétera. Y justamente este programa era para escriturar y cuando hacíamos la evaluación les preguntaba a las personas de SEDATU sobre el tema de si había una prioridad en el dictamen y las solicitudes y realmente decían, no, tiene que ser igual, ¿no? Y entonces para SEDATU no tendría por qué haber algún tipo de criterio para mejorar, tener un criterio favorable a las mujeres, ¿no? Una acción positiva, ¿no? Y así como esa, la verdad, yo creo que habemos muchos programas de todas las secretarías y no tenemos herramientas para evaluar con perspectiva de género los evaluadores y las evaluadoras. ¿Qué nos podrían recomendar en general para otro tipo de políticas? Ok, gracias, Antonio. Tenemos espacio para otras dos preguntas. Público. ¿Quién más? Ede, ¿quieres comentar algo? Adelante, por favor. Sí, son unos comentarios de Facebook y más que preguntas son comentarios favorables. Los leo. Uno es de Norma Lorena Loesa. Dice que es un conversatorio muy interesante, qué bueno que se pone el tema en la mesa y que hacen falta herramientas técnicas para la exigencia y la evaluación es una de ellas. Felicitan a las expositoras y a Eva Allender. También comentan que hay una confusión permanente entre capacitación y profesionalización en temas de géneros y derechos humanos, como lo mencionaron las ponentes. Y solo eso. Muchas gracias, compañera. Adelante, Michelle. Eres la tercera y última participación en esta ronda. Muchas gracias a las ponentes por este espacio y también a las organizadoras. Y algo que me surge es si podrían profundizar en esta diferenciación que acaba de comentar también Edelit sobre profesionalización y capacitación, porque parece que son lo mismo, pero ustedes nos han dejado claro que no son lo mismo, pero podrían darnos algunas pistas para entender cómo nosotros también en nuestra práctica identificar ese tipo de cuestiones diferenciadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle. Doctora Elba, les cedo la palabra. Les pido, por favor, doctora Elba y doctora Adriana, adelante, que cada una tiene 5 minutos para responder de manera global. Voy a empezar por la última, porque no pude tomar nota de la primera, entonces en su momento preguntaré nuevamente. A mí me parece que hay dos cosas muy distintas y estoy de acuerdo. La capacitación es una acción que puede tener diferentes incidencias. Atender una problemática inmediata para que X persona aprenda el ABC. Una capacitación depende de los niveles, puede ser una sensibilización y puede ser un taller. Una capacitación puede ser un seminario, pero si yo hablo de profesionalización, estoy hablando de que el personal que está en una dependencia X, en una institución X, si no tiene la formación, va a tener, por ejemplo, voy a pensar en los ministerios públicos, ¿ok? Podrán conocer perfectamente las leyes, el Código Civil, el Código Penal, dependiendo dónde esté, ¿sí? Pero si le solicitamos que imparta justicia con perspectiva de género, ¿qué tenemos que hacer con él? Una capacitación no es suficiente. Ir a un taller no es suficiente para que él conozca. Entonces, ¿qué tiene que ser? A lo mejor ir a un diplomado, tal vez, pero no es suficiente. Tal vez conocer la legislación, un diplomado de actualización sobre toda la normativa y todas las reformas y la armonización de las leyes a nivel nacional con el ámbito local y
que haga ciertos ejercicios prácticos y que alguien esté observando, revisando si efectivamente su expediente está realizado, investigado y documentado con perspectiva de género, eso es diferente. Ahí estamos hablando de una persona que fue formada para que pueda desarrollar y a su vez pueda también multiplicar y replicar este ejercicio con sus otros compañeros. Estamos hablando de alguien que ya recibió X número de cursos, N cursos de seminarios, que ya incluso fue capaz de diseñar un manual de operación. Alguien que ya fue capaz de diseñar un plan de acción, un programa X. A ese personal que ya lo capacitaste, ya lo formaste, y viene el siguiente trienio o el sexenio federal o estatal, resulta que como ya no es del equipo XY, se va. ¿Qué pasó? Y el que viene otra vez tendrá que aprender desde parvulitos A, B, C. Cuando esta persona que ya tiene todas estas herramientas, que maneja un conocimiento, aspectos teóricos, que conoce la metodología e incluso es capaz de diseñar, estamos hablando de una persona profesionalizada en el ámbito de su incidencia laboral. Y esto no sucede. Por eso hablamos de la profesionalización. Puebla, ¿quién tiene un experto en tal? Pues necesito que venga a Guanajuato a compartir estas experiencias y entonces vean cómo la capacitación, la profesionalización está rindiendo frutos y está incidiendo. Esta es una forma de que se utiliza en otros espacios en el ámbito internacional, compartir estas experiencias exitosas, ¿sí? No como un coto, no como un espacio, yo y ahora no te comparto el saber y cómo lo hiciste, ¿no? Tú, a ver, Guanajuato, a ver, tú cómo lo hiciste esto, sobre todo con el tema de la alerta de género, ¿sí? Creo que cada uno de los estados, hay algunas instancias de gobierno que hicieron acciones así, como decir, esto no lo había yo visto, y aplicará para, es decir, ¿qué equipo especializado y profesional cuenta esa dependencia que fue capaz de diseñar un modelo tal para implementar tal y que a corto plazo rindió estos resultados? ¿Sí? Entonces, ¿capacitación puede ser una capacitación de un taller y ya capacité? No. Profesionalización hablamos que se va adquiriendo con el tiempo, con la práctica, con la experiencia y con una formación, por supuesto. Gracias, doctora Elba. Me faltó una pregunta, pero no sé cuál era. Antonio, ¿nos repites tu pregunta, por favor? Realmente también ya casi la contestó. Creo que para nuestro ámbito de evaluación, yo le decía ¿qué necesitamos nosotros como evaluadores para evaluar cualquier política pública, ¿no? Pero con perspectiva de género. Ok, gracias. Adelante, doctora Elba, si quiere agregar algo más, le cedemos 2 minutos. Yo creo que para evaluar con perspectiva de género, primero tienes que conocer la propuesta teórica. ¿Qué es o qué plantea, qué propone en el aspecto teórico el feminismo cuando hablamos de perspectiva de género? Distinguir qué es la transversalización, qué es la desigualdad, un conjunto de conceptos. Una cuestión es la definición teórica y otra es cómo se transforma la definición teórica en una práctica política que puede llamarse programa, que puede llamarse acciones para la igualdad, el nombre que le pongamos, ¿sí? Quien opera esta política pública muchas veces no conoce el andamiaje teórico-metodológico, ¿sí? Entonces, desde la gestión pública hay otros elementos que deben ser enriquecidos. Por eso hablaba yo de la profesionalización, ¿sí? Sí. Podré ser yo una excelente abogada, penalista, ¿sí? Pero si no conozco esto, ¿qué necesito? Pues formarme, ¿sí?
tener a lo mejor un curso con la Suprema Corte, no sé, con expertos también que manejen esto que yo no manejo, ¿sí? De tal manera que en algún momento estoy convirtiéndome en un experto dentro de mi área o experta dentro de mi área, y entonces ya soy capaz de identificar que ese programa tiene las deficiencias A, B, C y tiene ciertos aciertos A, B, C. Y entonces soy capaz de diseñar un plan de acción tal para la política tal, para el programa tal, para esto. Vean entonces, estoy adquiriendo habilidades sin yo ser evaluadora, pero la práctica me está convirtiendo en aprender a distinguir, cosa que muchas veces sin ser evaluador lo hacen en muchas dependencias y lo tenemos que reconocer, ¿eh? Pero hay otras dependencias en donde esto está absolutamente, y dependen de las consultorías, ¿no? Yo no lo sé, voy. ¿En qué momento tú, como persona que atiende cierto espacio, eres capaz de decir, bueno, voy a aprender? Eso creo que necesitaríamos, disponibilidad de aprender, desaprender y aprender, porque en la vida uno va aprendiendo en el transcurso de la vida laboral. Nadie ingresa a trabajar sabiéndolo todo. Y la evaluación es eso también. Aprender, desaprender, aprender. ¿Sí? Eso es un ejercicio que a mí me parece muy importante y todo el tiempo estamos en constante aprendizaje. No hay una evaluación perfecta, como tampoco hay un profesional perfecto, porque esto lo vamos aprendiendo de acuerdo a los contextos. Porque no voy a evaluar de la misma manera un contexto indígena a un contexto semiurbano, a una ciudad altamente industrializada, clase media alta. Hay ciertos indicadores que me dicen que la población se comporta de diferente manera en función de. Y entonces la evaluación o el evaluador o la persona que evalúa debe ser sensible a esos contextos. Y no ser tan rígido en que, tenías que presentar A y no me presentaste A medias. ¿No? Okay. Ser sensible y tener, por eso yo decía, la autoevaluación es un elemento muy importante que nos permite saber tentar los elementos, las debilidades y las fortalezas de a quien se está evaluando o de quien se está evaluando. Muchas gracias, doctora Elba. Doctora Adriana, adelante, por favor. Voy a tratar de ser muy breve. Primero voy a contestar la segunda pregunta porque creo que contestando la segunda se contesta la primera, la que se hizo de cómo mejorar la evaluación de las políticas públicas con perspectiva de género. Desde nuestro punto de vista, primero habría que ponernos de homologar a nivel nacional qué entendemos por sensibilización, capacitación o profesionalización. Desde nuestro punto de vista, y así lo aplicamos en Zacatecas, obviamente todo tiene que ver con el tiempo que se dispuso para formarte, ¿no? Digamos en términos generales, en perspectiva de género, en términos generales. El tiempo que se dispuso para formarte. La sensibilización implicaría un primer nivel que, digamos, llega a la reflexión o a la concientización, ¿no? De las desigualdades entre mujeres y hombres. En ese nivel solamente se reflexiona. Y es un tiempo que se dispone pues muy limitado, ¿no? Casi siempre es un taller, es una plática, una charla, ¿no? En donde empiezas a identificar esos elementos de las desigualdades. Lo que se conoce como capacitación, que pudiera también conocerse como formación, ya implica un proceso de más tiempo, o sea, dispones de más tiempo en el estudio, pero también en la práctica, o sea, llevas a la práctica esa sensibilización y esa reflexión. Pueden ser talleres, pueden ser capacitaciones, así se denomina, pero finalmente es práctica. Y lo que más funciona son los talleres porque son vivenciales y empiezas a identificar en tu práctica cotidiana y profesional, pues todas esas desigualdades. El nivel de
profesionalización, a ver, sensibilización, reflexión, concientización, capacitación, formación teórica y práctica. La profesionalización, desde mi punto de vista, tiene que ver con una especialización. Obviamente eso ya requiere un tiempo suficiente, necesario, en donde te apropiaste de esa reflexión de las desigualdades, las llevas a la práctica y reconoces en tu práctica profesional. Profesional me refiero a qué? A que si eres licenciado en Derecho, pues en tu práctica profesional estás incorporando, estás identificando esas desigualdades de género e identificas dónde están esos obstáculos y esas limitaciones para el ejercicio de tu profesión y del servicio de tu profesión hacia otras personas, en este caso hacia las mujeres, a las niñas, a las jóvenes, a las mujeres indígenas, etc. Entonces, requiere de esa sinergia entre hacer conciencia de tus propias limitaciones y de las limitaciones que tiene, voy a decirle en estos términos, la otra o los otros. Para mí esa es la diferencia entre la sensibilización, la formación y la profesionalización. La especialización o profesionalización va más allá incluso de un diplomado. Tiene que ser clínicas especializadas, tienen que ser práctica cotidiana y reconocimiento de. Si no existe eso, difícilmente vamos a poder llegar a la especialización. Y la especialización no puede ser diversa. O sea, si es evaluación de política pública, pues es evaluación de política pública, punto. No puede más. Si es litigio estratégico, pues es litigio estratégico. No es transversalización de la perspectiva de género en el programa de derecho. No, es litigio estratégico. Es decir, requiere ya el enfoque de lo que vas a desarrollar y del resultado que vas a obtener. Y con eso respondo la primera pregunta. ¿Cómo mejorar la evaluación de las políticas públicas? Pues siendo especialistas en evaluación con perspectiva de género. Es decir, se requiere el tercer grado de estas capacitaciones, es decir, la profesionalización. Si no existe eso, más bien tenemos que ir dirigiendo las evaluaciones de las políticas públicas a ese tercer nivel de especialización. Todavía nos falta un tiempo, pero creo que se puede. Los pasos se están dando, ustedes los están dando, y me parece que es importante empezar a señalarlo para que pues estas evaluaciones no se desarrollen en el nivel de sensibilización y tampoco en el de formación, porque no requerimos eso, requerimos una especialización. Entonces, pues yo lo dejaría también hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elba y doctora Adriana. Edelit, te cedo la palabra para el cierre que compete al día de hoy. Muchísimas gracias. Ha sido una charla muy enriquecedora y creo que hemos tomado nota de muchas cosas que tenemos que incorporar en nuestra práctica y nuevos aprendizajes por desarrollar. Muchas gracias. Les vamos a dar a través de los correos unas constancias, ya que ahorita constancias de participación por estar en este conversatorio. Ahorita no se las podemos entregar, pero las van a recibir por su correo. Muchísimas gracias, Macarena. Muchas gracias. Espero que haya sido del interés de las personas que nos acompañaron por Zoom, así como las que nos siguieron por Facebook. Y creo que esta conversación va a tener que continuar en algún otro momento. Totalmente de acuerdo. Y pues, una foto para el cierre, por favor. Si nos acompañan, quien tiene la cámara apagada para hacer una última foto. Gracias. Daira. Janet, ¿estás ahí? Valeria. Listo. Pues a la cuenta de 3, con risas, 1, 2, 3. Listo. Muchas gracias. Gracias, bonita noche a todo mundo. Muchas gracias, Macarena, Edelit, Elba, qué gusto saludarte. Michelle, muchas gracias. Antonio, que estén muy bien.
Nos vemos Gracias, pronto. gusto en saludarles, verles que están bien. Gracias. Gracias. Gracias Adiós. por su participación y Hasta luego. comentarios. Un gran Hasta saludo. luego. Bonita noche. Igualmente, Gracias, buenas buenas noches. Gracias.